Estimados alumnos, vamos a dar inicio a nuestras videocápsulas y el primer tema a trabajar son los conceptos generales sobre estadística, parte 1. El logro de nuestro aprendizaje es conocer e identificar el objeto de estudio de la estadística, la unidad de análisis, población, muestra. La estadística tiene como objeto de estudio los datos. ¿Qué viene a ser un dato? Un dato viene a ser una representación. La forma como escribimos. ¿De dónde obtenemos los datos? Los datos se obtienen de la unidad de análisis, también llamada unidad elemental o unidad de estudio. ¿Qué viene a ser la unidad de análisis, unidad elemental o unidad de estudio? La unidad de análisis, la unidad elemental o la unidad de estudio es el sujeto o el objeto susceptible a ser medible y observable. Entonces, nosotros vamos a trabajar en estadística con datos. ¿De dónde obtenemos esos datos? De las unidades de análisis. ¿Quiénes pueden ser mi unidad de análisis? Una persona, un animal, una carpeta, una empresa, una computadora, un teléfono, etc. Al conjunto de unidades de análisis recibe el nombre de población. ¿Qué viene a ser la población? El conjunto de unidades de análisis. Por ejemplo, tenemos la población de personas, la población de computadoras, la población de celulares, la población de empresas. A la cantidad de elementos que tiene la población se le denota con N mayúscula. Si indicamos que tenemos una población de estudiantes de una determinada sección y en esa sección se tiene 80 alumnos, 80 estudiantes, entonces N mayúscula es igual a 80. En algunos casos se dice que la población es lo mismo que el universo. Retomamos. La estadística tiene como objeto de estudio los datos. ¿Qué viene a ser un dato? Una representación. La forma como vamos a escribir. ¿De dónde obtenemos los datos? De las unidades de análisis, unidades elementales, unidades de estudio. Al conjunto de unidades de análisis recibe el nombre de población. Cuando no podemos trabajar con todos los elementos de la población, recurrimos a la muestra. A la cantidad de elementos que tiene la muestra se le denota con N minúscula. Si indicamos la población de estudiantes de una determinada sección, entonces N va a ser igual a 80 si tuviéramos 80 estudiantes presentes. Si de esos 80 seleccionamos en forma aleatoria a 10, la muestra va a ser equivalente a 10 y N minúscula va a ser igual a 10. ¿Qué características debe de tener una muestra? La muestra tiene que ser representativa y adecuada. ¿Qué significa de que sea representativa? Que la muestra tiene que ser seleccionada en forma aleatoria, no puede ser elegida a dedo. ¿Qué significa de que es adecuada? Adecuación significa que debe de tener un tamaño en función al valor del tamaño de la población. Esta no debe de ser ni muy grande ni muy pequeña con respecto al tamaño de la población. El dato hemos dicho que viene a ser una representación y tenemos dos formas de representar a los datos, un dato tipo numérico y un dato tipo texto.
Por ejemplo, si a un conjunto de personas, de estudiantes, le consultamos cuántos años tienen y me indican 25, 26, 27, entonces esos números vienen a ser los datos. Si a una población o a un conjunto de unidades de análisis llamadas personas o estudiantes le consultamos de qué distrito provienen y nos indican Jesús María, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, San Borja, San Isidro, esos lugares reciben el nombre de datos tipo texto porque lo vamos a escribir con letritas. Lo que interprete el dato recibe el nombre de información. Cuando preguntamos a un conjunto de personas o estudiantes cuántos años tienen, ellos nos indican 20, 18, 17. ¿Pero qué me indica ese 20, 18 años? Años viene a ser la información. Se afirma que no existe datos sin información ni información sin datos. Muchas veces hablar de información es lo mismo que hablar de dato. Cuando nosotros tenemos un conjunto de unidades de análisis que mantienen el dato con la misma información, reciben el nombre de observación. Ejemplo. Por ejemplo, tenemos el conjunto de unidades de análisis compuestas por María, José, Pedro y Sara. Entonces vamos a tener una población de personas. La unidad de análisis va a ser una persona. Si tenemos la población de celulares, mi unidad elemental va a ser un celular. Si al conjunto de personas le preguntamos cuántos años tiene y María me responde 25, José 35, Pedro 19, Sara 22, entonces estos datos van a ser tipo numérico. ¿Qué me informan estos datos? Años, 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 20 años, 35 años y así sucesivamente. ¿Qué nombre le doy a este conjunto de datos? Edad. Si consultamos a la población de personas conformada por 4 personas sobre su lugar de procedencia y nos indica Trujillo, Lima, Cajamarca, Lima, ¿cómo escribimos esos datos? A través de letras, serían datos tipo textuales. ¿Qué me informan? La ciudad. ¿Cómo lo denomino? Lugar de procedencia. Si preguntamos a María cuál es el ingreso familiar, y María nos indica 4.500, José 7.800, 3.680, me indica Pedro y Sara 9.990. ¿Qué me está expresando estas cantidades? Los soles. Entonces, tenemos los datos tipo numéricos. A los nombres que le puedo asignar a un conjunto de datos recibe el nombre de variables. Y tenemos variables cuantitativas cuando los datos son numéricos y variables cualitativas cuando los datos son tipo textos. Muy bien, estimados estudiantes, esto sería todo con respecto a nuestra primera videocápsula. Recuerden que hemos visto el objeto de estudio de la estadística, que son los datos, las unidades elementales, la población y una introducción a la variable. Nos vemos en la siguiente videocápsula.